Hola amigos, esta es una confesión de Reddit. Descubrí que mi mamá no es como yo pensaba. Cuando yo tenía 13 años, mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi mamá siempre había sido aburrida y desinteresada en mí desde que yo me acuerdo. Así que ella y yo no teníamos una relación como la de mi papá y yo. Durante el divorcio, me hicieron elegir dónde quería vivir y elegí a mi papá. Mi mamá me tenía los fines de semana y durante esos fines de semana la ignoré o fui mala con ella. Mi papá me dijo que ella fue la que pidió el divorcio y en mi mente ella había arruinado nuestra familia perfecta. Después de unos 2 meses que ella me recogía, le dije algo como que ella no merecía a mi padre y que era una zorra perezosa e inútil. Después de ese día, ya no se molestó en recogerme. Yo pensé que me había abandonado y estaba resentida con ella. Avancemos hasta hace 2 semanas. Ahora tengo 17 años. Mi papá y su hermana tienen una mala relación, pero ella y yo nos llevamos bien. Estábamos conversando y yo estaba hablando mal de mi mamá. Mi tía me miró y me dijo que pare con eso. Luego procedió a decirme que ahora ya tengo la edad suficiente para entender y me dijo que mi papá solía golpear a mi mamá. Él la abusó mental y físicamente, y eso dejó a mi mamá con una depresión severa, por lo que dormía mucho y estaba muy disociada. Yo no lo podía creer. ¿Es posible que el hombre que me compró el coche de mis sueños para mis 16 años es alguien que abusó a mi mamá? Pero luego recordé que mi mamá se lesionaba a menudo. Yo solía despertarme por la mañana y encontraba a mi mamá con una muñeca rota o con la mano en un yeso, y el mes siguiente tenía un yeso en la pierna. Luego había veces cuando yo necesitaba algo mientras ella se duchaba y vi sus moretones, y ella solo decía que era porque se golpeó el estómago contra la mesa de la cocina. Entonces me acordé las veces que mi papá le decía perezosa e inútil a mi mamá, y cómo mi mamá solo se sentaba en silencio mirando su comida. Mi tía me dijo que mi mamá quería que me vaya con ella, pero mi papá es muy rico y ella sabía que yo lo elegiría. También dijo que mi mamá es la razón por la que ella todavía mantiene contacto con su hermano. Ella quería cortarlo, pero mi mamá le rogó que me cuidara. Entonces mi tía me dijo que después de la última vez que me visitó, mi mamá intentó suicidarse y fue admitida a un hospital psiquiátrico por 1 mes. Me di cuenta que yo era la hija de mi padre. Yo le dije lo mismo que mi papá siempre le decía, y escuchar eso de mí debe haber sido desgarrador para ella. Me siento horrible. Yo soy horrible. Quería hablar con mi mamá y disculparme, pero mi tía me dijo que no debería verla porque podría provocarla de nuevo, y que ella era feliz. La busqué en las redes sociales y la encontré felizmente casada con 2 hijastras. Lo sé porque después de seguir su página, yo seguí la página de su hijastra y encontré una foto de mi mamá y su hijastra con un subtítulo hablando de cómo la sangre no hace una familia. Yo soy una mala persona. Soy un idiota, egoísta y horrible. Mi papá está en un viaje de negocios, pero no creo que pueda enfrentarme a él cuando vuelva. Una parte de mí todavía lo ama. Estos son comentarios de Reddit. Esto se llama alienación de los padres. Tu padre creó una situación para que tú te alejes de tu madre. Su abuso siguió al usarte para darle el mayor golpe brutal, poniendo a su propia hija en su contra. Esto no es tu culpa, es culpa de tu papá, el abusador. Por favor, ten cuidado cómo abordas esto, ya que todavía dependes de él como menor de edad, y te va a tratar bien mientras te comportes como él quiere. Busca ayuda en terapia para saber cómo procesar esto, y cuándo es apropiado contactar a tu madre. Si vas a ir a la universidad y él ofrece pagar, deja que lo haga, pero prepárate para cuando te deje de apoyar en cualquier momento. Busca tu independencia financiera lo más pronto posible. Otro comentario dice: no quiero ser cruel, pero probablemente es mejor si no tratas de llamarla. Ella está feliz y tu papá tiene mucho control sobre esta situación porque todavía eres menor de edad. Vete a la universidad, deja que él pague y no contactes a tu mamá hasta que él ya no esté en tu vida. Además, si te pareces a tu papá, lamentablemente, es probable que tú le vas a provocar estrés postraumático. Otro comentario: no confrontes a tu padre. Él se va a dar la vuelta y te va a arruinar tu vida también. No le digas nunca jamás que tú sabes. Haz planes para obtener tu independencia física y financiera y aléjate de él. Tal vez cuando tengas más seguridad en tu vida podrás reconectar con tu madre. Actualización. Gracias por todas las palabras amables. Después de leer sus comentarios,
Yo pienso que una carta explicándole que lo que le dije de niña no era cierto y disculpándome es una buena idea. Mi tía no quiere mandar la carta porque dijo que también es su culpa, pero yo me parezco a mi padre, que no se había dado cuenta hasta que vio cómo yo hablaba de mi madre, que yo era un reflejo de él. Ella dijo que mi madre se esforzó mucho para mejorar y ella no quiere que yo restablezca una relación que ponga eso en riesgo, que ella no piensa que yo pueda olvidar todo lo que he aprendido de mi padre en 2 semanas. Mi padre viaja mucho. Recién me doy cuenta que él y yo casi no hablamos, así que no ha sido difícil evitarlo. Él solo me trae cosas para que yo ande contenta. No creo que se dé cuenta si corto el contacto con él. Ahora veamos algunos comentarios controversiales. Estoy contenta que tu mamá tuvo un final feliz. Sin embargo, tu falta de furia, asco y odio hacia tu padre demuestra que prefieres ser una ricachona en vez de estar moralmente correcta. Así que tú te mereces lo que pasó, o pase algún día. Tengo los dedos cruzados. Edición. Discúlpenme por las palabras fuertes. Ignoraba cómo la gente procesa el trauma en diferentes formas. Otro comentario. Si tú todavía quieres a tu padre después de saber la verdad y él no te da asco, entonces tú realmente eres la hija de tu padre. Te falta mucha empatía y es obvio que tú prefieres no enfrentarte a tu papi porque te vas a quedar sin su dinero. Estoy de acuerdo contigo. Definitivamente tú eres una persona horrible y despreciable y tú no mereces a tu madre. Solo recuerda, el karma es una maldición. Espero que recibas lo que mereces. Otro comentario responde. Oye, eso está fuera de lugar, porque está claro que a Ope le duele y siente angustia por haber herido a su madre. Ella fue abusada y manipulada también. Claro que todavía va a sentir amor después de años de mentiras. Esto no ayuda en nada y es algo cruel de decir a alguien tratando de aceptar una nueva y dolorosa verdad en su vida. Esencialmente, ella ha perdido sus 2 padres ahora. Bueno, pues creo que eso es suficiente de los comentarios controversiales. ¿Qué les parece esta historia? ¿Es Ope una egoísta horrible, como dice ella, y algunos comentarios? ¿O ella está siendo muy dura consigo misma, ya que era muy joven cuando esto sucedió, y todavía lo es? Por mi parte, yo creo que ella está siendo muy dura consigo misma, y peor, esos comentarios controversiales. La gente debería tener un poco de empatía por alguien menor de edad que recién está reconociendo sus errores y la gravedad de lo que pasaba con su madre. Eso más, acusan a Ope de no tener empatía a ella. Es cierto que Ope estuvo mal al decirle esas cosas a su mamá la última vez que la recogió, y también estaba mal al seguir hablando mal de su mamá. Pero ella también era una niña que parece que no se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo hasta ahora. Muchas veces tenemos una venda sobre los ojos y nos es difícil ver lo obvio enfrente de nuestras narices. Esto pasa hasta cuando somos adultos, peor cuando niños. Si es que Ope ahora se da cuenta, entonces qué bueno, y ojalá pueda enmendar su relación con su madre de alguna manera. Ella debería haber sido más comprensiva con su madre, pero no sabía todas las circunstancias. Pero no es muy tarde para tratar de superar todo esto y ser alguien mejor. Eso es todo por ahora, amigos. Suscríbete al canal del ¿Qué dirán? Para más historias de internet. Si te gustan las historias de Reddit, YouTube dice que te va a gustar el video de la izquierda. Para aún más de historias de Reddit, puedes ver el playlist de la derecha.